Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. En el capítulo 2 de Génesis, Moisés nos empieza a narrar sobre el objetivo o el propósito del cual Dios estableció el séptimo día, como es conocido el día del reposo, el día del descanso. Y nos dice que fue porque, primero, Dios había terminado toda la creación, todo lo que había en los cielos, que hoy en día nosotros conocemos, todo lo que había en la tierra, y se lo atribuye a Dios. Ahora bien, hoy en día hay muchas teorías que hablan de que la creación se creó por sí misma, surgió de, bueno, hay muchas formas en que el hombre sin Dios trata de explicar cómo fue la creación. Ahora, dice, regresemos un poquito a Hebreos 11, que nos decía que por la fe nosotros creemos, como dice, por la fuerza que nos da Dios de creer que todo lo que hoy en día existe fue creado por Dios, digamos, y existía espiritualmente, mas no físico. Entonces, lo que Dios hizo fue que eso espiritual tomara forma física, como hoy en día lo conocemos. Tomando como materia prima el agua, créame, todo es agua. Hasta nosotros somos agua. En nosotros el porcentaje, si no estoy mal, está entre 70 y 80% agua. Digamos, nuestra carne, 100%, digamos, el porcentaje mayor es agua. Lo que estoy tratando de decir es todo eso. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos sobre nuestro porcentaje de creación, nos damos cuenta que es agua, el universo es agua, todo lo que existe es agua. Entonces, todas esas teorías que hoy en día tratan de explicar la creación se quedan en nada porque no entienden que realmente la Biblia explica que del agua fue creado todo, y hoy en día, científicamente, médicamente, como queramos ver, el componente de la tierra, las hierbas y todo lo que existe, tiene un alto porcentaje de agua. Ahora bien, vamos al séptimo día. En el verso 2 nos habla sobre el séptimo día y dice que Dios vio que todo era bueno, y como todo era bueno, pues pasó al siguiente punto: descansar. No está hablando de un cansancio físico, no está hablando, pues lógicamente es Dios, sino que cuando Dios terminó, la idea ahí es que nosotros entendamos que el día de reposo tiene un objetivo. Primero, ver, analizar, sacar conclusión del trabajo. ¿Qué estoy tratando de decir? Digamos, el día de reposo fue creado más para el hombre que para Dios. Digamos, Dios en sí no se cansó y no necesitaba mirar, pues era Dios, todo lo podía hacer bueno y podíamos decir está perfecto. Lo que realmente nos quiere enseñar el día de reposo es que es un día para descansar. Es un día para analizar el trabajo de 6 días. Es más, el hombre lo necesita más que Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos personas que trabajemos con inteligencia. Personas que analicemos si hemos hecho lo bueno o lo malo. Personas que entendamos cómo nos estamos desempeñando. Créame, el plan de Dios no es que trabajemos, como que dice, a la brava, trabajar por trabajar sin sentido, o trabajar porque al final fuimos como máquinas para trabajar, o trabajar como trabajan los animales, sin analizar, sin pensar, sin ver si es bueno o es malo lo que hacemos. Digamos, el plan de Dios en esta parte es que el séptimo día es para que nos sentemos y analicemos. Pero alguien diría, entonces, ¿y cómo voy a analizar? El punto es que también en el séptimo día nosotros analicemos a través de la Biblia.
digamos, a través de cómo la Biblia nos da sabiduría, conocimiento, discernimiento, nos da mandamientos que nosotros razonemos en toda la redacción de la ley, en toda la redacción de cómo fue el proceso o la buena o la mala aplicación de la ley en Israel, cómo hoy en día en el Nuevo Testamento también se está haciendo lo bueno y lo malo en la aplicación de Dios o la palabra de Dios para nosotros. Eso es lo que realmente entendamos, porque dice que el día lo santificó. Cuando nos está hablando de que es un día santificado, tenemos que entender que realmente lo consagró, como que dice, tenía un objetivo, tenía una dedicación, tenía un porqué y tenía algo principal. Primero, reconocer a Dios como creador. Segundo, reconocernos como criaturas creadas para que entonces aprendiéramos a depender de Él y lo que Él enseña en su palabra. Eso es lo que realmente nos encierra estos dos versículos que realmente nos dan una gran enseñanza y que nosotros necesitamos comprender. Ahora bien, quiero aclarar algo. La Biblia realmente nos habla del séptimo día, que es sábado. Hoy en día hay mucho debate de todo eso. Pero cuando lleguemos a Daniel nos vamos a dar cuenta en las citas. Yo quería hablarlo ahorita, pero mejor hasta cuando lleguemos a Daniel. Es donde vamos a entender por qué el calendario cambió, digamos, por qué hoy en día se descansa el domingo. Y por eso hay un gran debate, créanme, muchos que no, que este es el día, que no. Créanme, se los voy a resumir. El cambio del día de descanso es permitido por Dios. No fue porque alguien quiso quebrantarla, no, digamos, de esta manera Dios permitió que la nación de Roma, ya estoy dando, pero bueno, pudiera cambiar el calendario que Israel vivía, que les dije a un principio que era rotación de la luna, ahora ya lo hicieron en la rotación del sol, y por eso ellos cambiaron el calendario, y el calendario mundial hoy en día es bajo la rotación del sol, y cambió el día, pero igual se descansa. Entonces, sea sábado, sea domingo, nosotros tenemos que aprender a sacarle el provecho del cual Dios nos dejó el día de descanso, y créanme, y sobre todo, aprender a que si Dios no quiere que trabajemos ese día, pero yo sé que muchos, sí, pero mi necesidad es esto, si Dios no quiere que trabajemos ese día, es porque Dios quiere que no trabajes por trabajar, que no hagas cosas sin sentido, sino que es preciso que analices. Y si no, por alguna razón, tú no puedes descansar el séptimo día, entonces ponte a orar a Dios, sujétate a Dios, busca a Dios, y que Dios te ayude a que tengas ese día de descanso y lo aproveches al máximo como por el cual Dios lo dejó. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista, y buenos para comer. En medio del jardín, hizo crecer el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón, y recorría toda la región de Javilá, donde había oro. El oro de esa región era fino, también había allí resina muy buena, y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo, y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo». En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. En el verso 4 nos empieza a hablar sobre que Dios ya había terminado el cielo. Siempre nos divide, el versículo 4 se divide en dos ahí para que lo entendamos. Y nos empieza a hablar de que no había plantas en la tierra, no había hierba, porque Jehová todavía no había hecho llover sobre la tierra. Nos está hablando más o menos, como quien dice, la tierra era polvo, era como tierra. Es como que viéramos un terreno sin nada. Así más o menos nos tenemos que ubicar la tierra para que lo vayamos entendiendo. Entonces dice que ni había hombre que trabajara, como que dice, no tenía hierba. Cuando yo pienso, y para que yo lo entienda, de que la tierra no había nada, eso significa que me está hablando del tercer día. Tengo que ir a Génesis del tercer día. Porque en el primer día, acordémonos que Dios hizo el primer día sin sol, que fue lo que al final pues nadie se atrevió a comentar, no pude contestar, pero bueno, ya cuando comenten, si quieren, lo veamos de una manera más profunda. Pero vamos al primer día. En el segundo día Dios creó la expansión, al cual le llamó cielo, y nos habla de que fue creada la tierra, digamos, sin hierbas. Entonces, cuando ya empieza el tercer día, nos empieza a decir, por eso quiero que vayamos al tercer día. Ese está en el verso 9 al 13, nos narra el tercer día. Empieza la creación de plantas. Ahora, ¿por qué es necesario que vayamos al tercer día? Porque aquí nos empieza a hablar de cómo Dios empieza a hacer que la tierra tenga hierba. ¿Sí? Nos empieza a hablar en esta parte y dice, en el verso 8 nos dice que empezó a crear el jardín del Edén. Tenemos que aprender a darnos cuenta que esta revelación que nos está narrando acá Moisés, no nos está hablando como que de otra creación, no está separado, sino que yo a esto le llamo una narración o una revelación específica. Ahora, ¿por qué le llamo específica? Porque cuando nos habló en Génesis 1, del verso 9 al 13, nos empezó a decir que empezó a brotar tierra, digamos, eso es lo que él veía. Pero en esta parte él está viendo que es creado en ese mismo tercer día, específicamente el jardín del Edén. Digamos, cuando empezó a brotar hierba, él vio esa revelación de una manera generalizada. Pero ahora en el capítulo 2 nos empieza a decir que está viendo ahora una revelación específica de la creación del jardín del Edén. Y lógicamente toda la tierra brotó hierba. Lo que estoy tratando de decir es que en ese día sucedió la creación del jardín del Edén. Y nosotros necesitamos comprender eso, porque es ahí donde Dios le da, como que, hagámoslo así, como que Dios le da primero una revelación generalizada y ahora le da una revelación específica.
para que él entendiera cómo fue creado el jardín del Edén. Pero lo llamativo aquí es que estando en el tercer día, porque cuando leemos la revelación generalizada, así la vamos a llamar para que la diferenciemos, nos damos cuenta que en el sexto día Dios crea al hombre. Pero en esta revelación específica nos habla que en el mismo tercer día Dios crea al hombre. Es por ello que la misma Biblia dice que Adán fue el primer hombre en la tierra. Digamos, después de Adán fueron creados otros hombres, que es la revelación generalizada, pero en la revelación específica nos está diciendo que Adán en el tercer día de la creación, como ya fue creado el jardín, fue creado Adán. Ahora es ahí donde nosotros necesitamos entenderlo y verlo así. Porque si nosotros lo separamos, entonces podríamos decir, en 6 días hizo Dios la tierra. Entonces, ¿cuándo hizo Adán y a Eva? ¿Cuándo hizo el jardín del Edén? En esos mismos 6 días. Para que entendamos, hay revelación generalizada que Moisés recibe y ahora una revelación específica del primer hombre creado, pero lógicamente en el jardín, porque el jardín significa relación con Dios, como que Adán fue el primer hombre creado de toda la manera, pero con relación con Dios. Y los hombres que Génesis 6 nos especifican fueron creados fuera del jardín, sin relación con Dios. Entonces, para que lo vayamos entendiendo. Ahora bien, pasamos al punto donde Dios, en el verso ya 18, donde Dios nos dice que ve que el hombre no es bueno que esté solo. Primero tenemos que entender que Dios lo puso a labrar la tierra. Digamos, él tenía que labrar y cuidar el jardín. Pero cuando Dios ve que Adán está haciendo su trabajo, dice la Biblia que Dios vio que no era bueno. Entendamos esto. Hoy en día hay mucho hombre solo. Hay mucha mujer solo. Y tenemos que entender por qué están solos. ¿Cuál es el punto? Yo sé, la Biblia habla del don de continencia. Como quien dice, hay un don que Dios le da al hombre y a la mujer, donde el hombre no se interesa en la mujer, ni la mujer se interesa en el hombre. Como quien dice, no tienen una razón para procrear hijos, para hacer un matrimonio, no hay un porqué. Está bien. Si eso sucede en una persona, está bien, no hay problema. Pero hoy en día, realmente, hay mucha mujer y mucho hombre solo, pero no es porque tengan el don de continencia, sino por la disolución de matrimonios, que es el divorcio, o separación, o simplemente a veces casados, pero duermen separados, viven separados, están solos. Y la Biblia habla de que no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que Dios con un objetivo creó a la mujer para que le hiciera compañía, para que ambos se complementaran. Eso está dando a entender la Biblia. Entonces, aquí le está dando una razón al hombre, por qué lo pone a trabajar, y si el hombre, lógicamente, está en sus labores, no es bueno. Ahora, una especificación a la mujer, que realmente cumpla su papel como ayuda idónea al hombre, como que dice compañía capacitada para poder ejercer esa, podríamos decir, esa unión que Dios quiere ver entre el hombre y la mujer. Ahora, ¿por qué hablo todo eso? Porque hoy en día, miren, cuántos jóvenes solteros, veámoslo así, se ven solteros. Dentro de su, podríamos decir, capacidad de comprensión, ellos quieren estar solteros, no quieren tener ninguna relación en cuanto al matrimonio. La pregunta es, bueno, si están solteros, está bien, pero ¿cuánto joven hoy en día está soltero, pero está soltero porque no quiere estar unido a una mujer? Porque lo que quiere no es tener una mujer, sino tener varias mujeres. De igual manera es con las mujeres. ¿Cuántas mujeres hoy en día no se quieren casar, pero es porque no se quieren casar, porque quieren tener a varios hombres bajo su interés, bajo su dominio, bajo su influencia? Y créanme, eso ya no es según el plan de Dios, eso ya es satánico. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Es preciso a veces, padres o
hermanos, que a veces hablen con sus hijos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque una cosa es nosotros ignorar ciertas cosas si no preguntamos. Y otra cosa es estorbarle el pecado a aquellos que lo están practicando. Hacerles conciencia que lo que están haciendo está bien. Si quiere estar solo es porque esté solo. Pero si está solo por querer andar engañando a mujeres, o la mujer andar jugando con hombres, con sentimientos de hombres, eso es satánico. Lo especifico en esta parte porque necesitamos ver realmente la intención de Dios al crear al hombre y a la mujer, y cuál es la intención satánica hoy en día que se está viendo en nuestra sociedad, inclusive en las iglesias. Y realmente tenemos que tener cuidado con todo eso. En el verso ya 19 al verso 25 ya nos habla de cuál es la reacción de Adán al recibir a su esposa, cómo la reconoce: hueso de mi hueso, carne de mi carne, digamos, parte de él. Y él la reconoce de esa manera porque está entendiendo de que Dios, con un objetivo y un propósito, ha creado a la mujer. También nos damos cuenta cómo ellos se conllevan, cómo ellos conviven, cómo ambos aceptan la voluntad de Dios y cómo, pues de cierta manera, pues están cumpliendo el propósito de Dios en el jardín del Edén. Digamos, eso es algo que nosotros tenemos que entender cuando una pareja vive en la relación con Dios. Digamos, cuando la mujer entiende el plan de Dios y se relaciona con un hombre bajo el plan de Dios, y el hombre igual entiende el plan de Dios y se relaciona con esta mujer bajo el plan de Dios, ambos pueden llegar a tener una relación como la que Dios quiere. Porque hoy en día, miren, las personas del mundo, cuando un hombre y una mujer son felices, lo manejan mal. Tanto así que si hubieran 10 mujeres solteras, 10 mujeres solteras, pero aparece la número 11 casada, créanme, las 10 van a influir para que ella se separe. ¿Por qué? Porque normalmente el pecado o el mal o Satanás o los estímulos satánicos siempre van a querer ver lo malo en toda la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando el hombre y la mujer tienen clara la visión y entienden que están bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Dios ha creado a ambos para que estén así? Es resistir a la influencia satánica, es resistir a lo malo, es creer y luchar por lo que Dios quiere hacer en ambos. Eso es lo que podemos aprender acá, a leerlo y entender que tanto el hombre como la mujer necesitan entender el por qué han sido creados y vivir bajo la voluntad de Dios, que es el matrimonio.